Dónde celebrar es lo que hoy vamos un poco pues, a tratar de describir de una manera siempre muy somera, como la introducción del catecismo la propone. Y tenemos que hablar de los lugares propios de la celebración litúrgica. Aunque hay que decir, en primer lugar, que el culto cristiano, ese culto al que el Señor se refiere en el diálogo con la samaritana como el culto en espíritu y verdad, es el culto de la nueva alianza y no está ya ligado exclusivamente a un lugar, como ocurría en el caso del pueblo hebreo en la antigua alianza, donde solo se podía rendir culto a Dios en el templo de Jerusalén. Toda la tierra, toda ella entera, dice el catecismo, es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, no es tan importante el lugar como ellos mismos, porque ellos, los bautizados, son las piedras vivas que han sido reunidas por el Señor por medio del bautismo para edificar un edificio espiritual que rinde la alabanza y el culto al Padre, ¿no? El cuerpo de Cristo resucitado es el cuerpo, su humanidad resucitada, es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Y nosotros hemos sido incorporados a ese cuerpo por el bautismo, por la acción del Espíritu Santo y por tanto hechos miembros de su cuerpo, templos del Dios vivo. Cuando hay una libertad religiosa que se puede desarrollar, como es nuestro caso, afortunadamente, los cristianos edifican edificios destinados al culto divino, que son las iglesias, como la nuestra. Estas iglesias visibles no son simplemente lugares de reunión, sino que significan y manifiestan la presencia de la iglesia en un lugar. La parroquia en medio del pueblo es la expresión visible de la iglesia que peregrina en un lugar, como a su vez la diócesis, en la porción del pueblo de Dios que compone, es expresión de toda la Iglesia universal que vive su vocación y su misión en un lugar concreto. Por tanto, estas iglesias visibles no son siempre lugares de reunión, sino que son manifestación de la morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. Al respecto, dice el Concilio Vaticano II, en la casa de oración, donde se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen debe manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. Y por ello, después el Catecismo hace una breve descripción de cada uno de estos signos que manifiestan a Cristo presente y actuante en el lugar donde nos reunimos para celebrar el culto. En primer lugar, el altar. El altar es la cruz del Señor, expresa la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Y sobre el altar, que es el centro de la celebración, que es el centro de la Iglesia, se hace presente, por lo tanto, ¿el qué? Pues el sacrificio de la cruz, donde se realiza el sacrificio ahora de manera sacramental que el Señor padeció de forma cruenta en su cuerpo de carne en la cruz, pues hoy se realiza en el altar. El altar es también la mesa del Señor, a la que todo el pueblo de Dios estamos invitados, como dice la introducción general del misal, y incluso en algunas liturgias orientales el altar es también símbolo del sepulcro. Después el sagrario o el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, de él dice el Concilio Vaticano II y también Pablo VI en su magisterio sobre la liturgia, que debe de estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. Y tiene que tener una nobleza, debe de estar dispuesto también con una seguridad, porque el tabernáculo eucarístico es el lugar al que más reverencia se debe prestar, porque debe de favorecer, el sagrario está destinado a favorecer la adoración del Señor.
está realmente presente en el Santísimo Sacramento. Además de la presencia eucarística del Señor, también hay un signo sacramental que se da por medio de la unción del Santo Crisma, que conocemos, ¿verdad?, en el sacramento del bautismo, también en la confirmación y también en la ordenación sacerdotal. Y por tanto el Santo Crisma también es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar tanto seguro como digno del templo, del santuario, porque su unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, dice el Catecismo. Es conveniente también que junto a él se coloque el óleo de los catecúmenos y el óleo de la unción de enfermos, como por ejemplo en un lugar cercano a la pila bautismal, por la relación directa que tienen tanto el óleo de los catecúmenos como el Santo Crisma con el bautismo, en una urna o una vitrina donde estén también a la vista de los fieles. Posteriormente, pues una palabra sobre la sede o la cátedra del obispo o del sacerdote. La sede del obispo en la catedral, la sede donde el sacerdote preside las celebraciones en la iglesia parroquial o en el santuario. Esta sede quiere, según la institución general del misal romano, significar que el obispo, en su caso, o el sacerdote, tienen el oficio de presidir, ¿no?, la asamblea litúrgica y de dirigir la oración. Y entonces ocupan el espacio habilitado a este propósito durante la celebración, que es la sede. También es el lugar más propio desde el que debería hacerse la homilía habitualmente, puesto que es la cátedra o el lugar desde el que se enseña más propiamente la sede, que no tanto el ambón. El ambón, a su vez, una palabra sobre el ambón, es el lugar desde el que se proclama la palabra de Dios. La dignidad de la palabra de Dios, dice siempre la institución general del misal romano, exige que ella, la palabra de Dios, tenga un lugar propio reservado para su anuncio. Incluso físicamente también nos dirigimos hacia donde está el lector que está proclamando la palabra de Dios para prestar toda la atención. La palabra ambón en el castellano procede del latín y a su vez del griego, y esta palabra digamos que tiene un significado de lugar alto o sitio elevado, a partir de textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro del profeta Isaías, cuando se anuncia súbete a un alto monte, mensajero de Sión, y proclama con voz poderosa, ¿no? Ese monte alto desde el que Dios exhorta a su heraldo a proclamar la palabra, ese lugar alto o elevado, es la palabra ambón, ¿no? Expresa como ese púlpito o ese lugar alto desde el que uno puede proclamar algo que se escucha fácilmente porque está a la vista de todos y también llega mejor, ¿no? Digamos que cuando alguien tiene algo importante que anunciar, se sube a un lugar alto, ¿no?, para que con voz poderosa todos puedan de manera patente enterarse, ¿no? La reunión del pueblo de Dios, por terminar, comienza por el bautismo. Evidentemente es por donde comenzamos a ser cristianos. Por ello, el templo debe tener siempre un lugar apropiado para la celebración del bautismo, que es el baptisterio, que tradicionalmente siempre en las iglesias se ha dispuesto en el lugar cercano a la entrada, precisamente por este significado, porque el bautismo es la puerta por la que se pasa a la pertenencia a la iglesia, a la casa de Dios, y entonces también de manera visible lo expresamos colocando el baptisterio cerca de la puerta de la iglesia. La renovación de la vida bautismal, que comenzó en el bautismo y que cada día se nutre en la Eucaristía, exige también la penitencia. Exige también que por parte nuestra haya acudir al sacramento de la reconciliación, cuando se ha roto la comunión con Dios y con los hermanos. Y por tanto también en el templo debe haber preparado un lugar apropiado para que se pueda expresar este arrepentimiento y se pueda recibir el perdón en la confesión, ¿no? Y ese lugar es el confesionario, que igualmente también debe de estar habilitado de tal manera que favorezca tanto el recogimiento como la privacidad para poder acudir a recibir el perdón sacramental.
Y por último, el templo pues tiene que ser también un espacio en el que se cuide el silencio, ¿no? Como tantas veces comentamos, el templo debe ser un lugar donde se cuide siempre el espacio del silencio, el recogimiento, para mover a la oración, ¿no? A la búsqueda de Dios, para prolongar e interiorizar en el alma del cristiano la gran plegaria de la Eucaristía, en la que nos dirigimos al Padre por medio de Jesucristo para interceder por todos los hombres. Y por último ya, sobre, digamos, la disposición arquitectónica de un templo, debería, porque sería así lo ideal, conservarse siempre, aunque no en la época moderna no se conserva o se ha seguido siempre este criterio, conservar esa orientación hacia el este. En nuestro caso, nuestra parroquia, si lo cuida, está mirando al este, como un signo de nuestra peregrinación por este mundo en el que no está nuestra verdadera patria, que es el cielo, hacia el que caminamos, ¿no? Hacia la salvación que viene del oriente, que es Cristo el Señor, expresado muchas veces en los textos bíblicos como ese sol que nace de lo alto, que nace del levante, del este, de donde procede la salvación, porque expresa el edificio visible de una iglesia o de un santuario, expresa este paso por la vida. Hay una entrada, un umbral que hay que franquear para pasar del mundo herido por el pecado del que nosotros venimos, con nuestras heridas, al mundo de la vida nueva, al que los hombres son llamados, al que se entra por la pertenencia a Cristo desde el bautismo, y en camino, como iglesia peregrina en este mundo, hacia la patria celeste, que es el lugar al que verdaderamente pertenecemos y hacia el que caminamos, ¿no? Como representado incluso de manera física en ese estar orientados hacia el este, mirando hacia Cristo, hacia aquel que es el culmen de nuestras esperanzas. La iglesia visible, es decir, el edificio de una iglesia visible, simboliza la casa del Padre, hacia la cual el pueblo de Dios está en camino y en la cual el Padre, dice la Escritura, enjugará las lágrimas de todos los rostros. Por ello, también el santuario tiene esta expresión, tiene este significado, del que muy pocas veces somos a lo mejor conscientes, ¿no? Porque también muy pocas veces lo contamos o lo explicamos. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios y debe ser un lugar abierto y acogedor para todos. Por supuesto también para aquellos que no son católicos o que no son cristianos.